Esta lección es la primera de una serie sobre los rasgos distintivos, cualidades o carácter de los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. En esta primera parte hablaremos de lo que la Biblia dice sobre los pobres en espíritu. Al enseñar la palabra de Dios, ponemos mucho énfasis sobre la necesidad de tener una doctrina correcta. Esto es necesario y bueno, pero ¿cuántas veces hacemos hincapié en la importancia de tener el carácter correcto? En Efesios capítulo 4, en los versículos del 3 al 6, Pablo nos habla acerca de la importancia de guardar la unidad del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito significa diligentes, esmerados, esforzados, activos, etc. En otras palabras, es necesario hacer un esfuerzo para poder guardar la unidad del Espíritu Santo. Para esto, es necesario tener una doctrina correcta. No basta guardar cualquier clase de unidad, ni una unidad a toda costa, sino la unidad enseñada por el Espíritu Santo. Y podemos decir que hay 7 factores que tienen que ver con esta unidad. 7 factores que tienen que ver con tener esta doctrina correcta que es necesaria para guardar la unidad del Espíritu Santo. Y podemos poner un número a cada uno de estos 7 factores. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 4 que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas cosas son absolutamente esenciales para poder guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Pero también es necesario tener una actitud correcta. En Efesios capítulo 4 y el versículo 2, el versículo anterior, vemos ahí que el apóstol Pablo también nos habla de 4 cosas que son esenciales para poder guardar la unidad del Espíritu Santo. O sea, aquí hay 4 factores que también son muy necesarios para guardar esta unidad. Vamos a poner número a cada uno de estos factores. Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 4 factores que también son importantes para poder guardar la unidad del Espíritu Santo. Ahora, para guardar la unidad del Espíritu, podemos decir, de forma resumida, que no solo es necesario perseverar en la enseñanza correcta, o no solamente es necesario tener una doctrina correcta, sino que también tenemos que tener el carácter correcto, los rasgos distintivos o las cualidades necesarias para que podamos poner en práctica esta doctrina en nuestra vida. En Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 3 hasta el versículo 12, Jesús habla de los rasgos distintivos de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Son características o rasgos que nosotros tenemos que ir desarrollando en nuestra vida para poder guardar mejor la sana doctrina. En Mateo capítulo 5 y en el versículo 3, Jesús nos habla de los pobres en espíritu. Dice en este versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados, que se usa varias veces en Mateo capítulo 5, significa dichosos o felices. Si usted quiere saber lo que es ser realmente feliz, tal como Dios quiere que nosotros seamos felices,
pues es necesario poner en práctica estas cosas en nuestra vida. Tenemos que ser, en primer lugar, según este versículo, pobres en espíritu. La palabra pobres se ha tomado de una palabra griega porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y esta palabra fue usada por los griegos para referirse a la persona que está necesitada en sumo grado. Estamos hablando de una persona que está realmente necesitada. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de una persona que se encuentra en un estado de extrema necesidad. Tal como la viuda que se menciona en Marcos capítulo 12, empezando en el versículo 41 hasta el versículo 44. Ella era pobre en este sentido. Vamos a leer este texto en Marcos capítulo 12. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, dice Jesús, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía. Es interesante notar aquí en este texto, hermanos y amigos, que la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde habla de los pobres en espíritu, es la misma palabra que se usa aquí para referirse a esta viuda. Ella estaba en una situación de extrema necesidad, porque Jesús nos dice que echó tan solamente 2 blancas. Eso es lo único que tenía. ¿Saben ustedes que hay en Andalucía, en España, cuando uno no tiene dinero, se suele decir que estoy sin blanca? Eso quiere decir que no tengo nada en absoluto. Pues esta mujer, después de haber echado 2 blancas, o sea, 1 cuadrante, no tenía nada. Era una mujer realmente pobre. Y también vemos que la misma palabra que Jesús usó en Mateo capítulo 5 y el versículo 3, cuando habla de los pobres en espíritu, la misma palabra griega se usa en Lucas capítulo 16 para referirse a un mendigo. Y así se ha traducido la palabra pobre en este texto. Vamos a verlo rápidamente. Dice en Lucas capítulo 16, y no vamos a leer todo el texto, solamente vamos a leer del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, ahí está nuestra palabra, pobres, se ha traducido pobres en Mateo capítulo 5 versículo 3, se refiere a una persona necesitada en sumo grado, pero dice que Jesús que también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. De nuevo, tal como hemos visto en el caso de aquella viuda pobre, la palabra que Jesús usó en Mateo capítulo 5 y versículo 3 para referirse a los pobres en espíritu es la misma palabra que se usa aquí para referirse a un mendigo. De nuevo, estamos hablando de una persona que tiene una necesidad realmente grande. En otras palabras, los pobres en espíritu son los que reconocen su extrema necesidad de Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los pobres en espíritu son los que reconocen su extrema necesidad de Dios. Tal como esta mujer que sentía tanta necesidad que nos enseña Lucas capítulo 7 del 36 al 50, que ella
regó con lágrimas, se postró ante Jesús, regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esta mujer reconocía su extrema necesidad de Dios, de Cristo. Así son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu no son orgullosos, sino humildes. Y la palabra humildad tiene muchísimo que ver con esta idea de ser pobre en espíritu. ¿Saben ustedes que la palabra humildad significa primariamente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra? He puesto esta imagen aquí para que nosotros veamos la actitud del humilde. El humilde es como aquella mujer que se postró delante de Jesús, se postró en el suelo. Ese es el humilde, es así. La humildad describe la opinión que uno tiene de sí mismo ante Dios. De nuevo, reconoce su extrema necesidad. Reconoce que necesita a Dios a causa de su baja condición espiritual. Aún Jesús, cuando estaba en la tierra, mostraba su completa dependencia del Padre. Y por esta razón la Biblia dice que era manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. El pobre en espíritu, pues, entiende que sin Dios en su vida está en la bancarrota espiritual. Tal como dice Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado en el cual se encuentra el pecador. Está destituido de la gloria de Dios. O sea, no alcanza la santidad que tiene Dios a causa de sus pecados. Y por esta razón está en la bancarrota espiritual. ¿Entendemos nosotros que sin Dios estamos en la bancarrota espiritual? El pobre en espíritu confiesa que separado de Cristo está muerto, tal como los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Confiesa que separado de Cristo está muerto y que no hay nada que pueda hacer para salvarse sin su ayuda. Eso es justo lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es el estado del hombre sin Cristo. Es reconocerse uno su completa necesidad de Dios y su baja condición espiritual es la base para las demás cualidades del carácter del cristiano fiel. Y vamos a ver esas cualidades en lecciones en el futuro, en otras lecciones en Mateo capítulo 5. Solo los pobres en espíritu son los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Reconoce usted su completa necesidad de Dios y su baja condición espiritual? Y termino con esta pregunta tan importante. ¿Es usted pobre en espíritu?